Muy bien, bueno, estamos con el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Mariano, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda eso? Muy bien, buenas tardes. Acá estamos, Alejandro, trabajando en la oficina, bueno, arrancando de temprano y, y gestionando, ¿no? Estas dificultades que se nos ponen por delante y bueno, con algunas idas y vueltas, con algunos momentos un poco más esperanzadores y bueno, con la preocupación del día a día para ver cómo se sigue. Bueno, contame cómo está en la actividad, porque ustedes están muy activos en funciones de reclamo, de presentaciones judiciales y demás. Se logró voltear un decreto, pero explícame concretamente de qué se trata eso. Bueno, el decreto es el 340 del 25, un decreto bueno, se hizo famoso en principio porque el artículo 2 y 3, a pesar de que era un decreto de regulación de la Marina Mercante, en los artículos 2 y 3 incorporaba los fundamentos para eh, la limitación al derecho a huelga y la esencialidad de muchos rubros que no tenían nada que ver, de otras actividades que no tenían nada que ver con la Marina Mercante. Así que bueno, eso dio para que se presentaran diversos recursos de amparo, algunos como el de la CGT, que tenía que ver con esos dos artículos, Sí. pero el de otra gran mayoría de instituciones, sindicatos en este caso, y hasta el de una empresa, que tenían que ver con el resto del articulado, ¿no? de ese decreto que eh, no iba a traer ningún tipo de posibilidades de crecimiento y desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Era Ujú. una apertura indiscriminada a buques de banderas extranjeras, sin ningún tipo de regulación, con personal extranjero también ilimitado. Así que, bueno, por suerte, después yo te diría que nosotros arrancamos a gestionar este decreto o la derogación de este decreto en el Congreso antes de que saliera el decreto, porque Claro, había rumores previos y hasta algunos dejaban trascender algunos proyectos claro. que a la larga terminaban siendo muy parecidos a Ujú. este. Eh, y bueno, nos pusimos en alerta todo el sindicalismo que nuclea al personal embarcado de la Federación Sindical Marítima y Fluvial, la Federación, la FECIMAF y la FEPINRA también. Ujú. Y después se sumó la CAT, ¿no? Acompañando a este decreto y acompañando a otros tantos decretos que involucraban, por ejemplo, a Vialidad Nacional. Así que fue una lucha compartida más allá de las particularidades de cada actividad, ¿no? Ujú. Eh, a ver, el gobierno está, no sé si encaprichado, no sé cómo llamarlo, o forma parte del modelo, ¿no? De enfrentar todo lo que sea sindicalismo, de empleo, reforma, derechos laborales. ¿Le apunta concretamente a eso? Después voy a lo particular en el caso de ustedes, pero ¿le apunta directamente a eso? ¿Pensás que esa es la principal variable de ajuste de este gobierno? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, indudablemente este gobierno, creo que también, si pensamos un poquito, es algo hasta lógico, ¿no? Si alguien le puede encontrar lógica a este gobierno. Pero un gobierno en el cual pretende avasallar todo tipo de derechos, entre ellos los laborales y todos los demás que estamos viendo en el día a día, porque no solo están los trabajadores en la Claro. calle reclamando, sino desde la gente con discapacidad y sus familias hasta los jubilados, pasando por todo lo que se nos ocurra. Pero creo que, bueno, sí ha encontrado en el sindicalismo y sabía que lo iba a encontrar, parte de ese sindicalismo, una fuerte resistencia. Por eso es que no solamente viene por el tema de la Marina Mercante con un decreto, sino que ha ido a por cada uno de los sindicatos, por ejemplo, a través de las medidas que han tomado
con respecto a las obras sociales sindicales, que también las han desfinanciado a un nivel en el cual muchos estamos en una situación compleja, habiendo administrado de la misma manera antes que ahora, pero bueno, con la habilitación para que se nos vayan una gran cantidad de afiliados, con la posibilidad, o la, mejor dicho, la falta de cumplimiento por parte del Estado en todo aquello que tenía que ver con, que tiene que ver con las cuestiones de alto costo, de alta complejidad. Bueno, hoy han dejado a las obras sociales a la intemperie, el Estado no se hace cargo de nada, sí de recaudar lo que le corresponde recaudar, pero de eso no reintegra lo que le claro. debería reintegrar. Pero bueno, creo que sí. En resumidas cuentas, viene por el movimiento obrero argentino, viene por los trabajadores, porque además el proyecto que tienen para la Argentina es un país que en el mejor de los casos necesita trabajadores básicos para cubrir algún tipo de Claro. servicio, pero no para un modelo industrial donde los trabajadores tengan que tener una gran capacitación y un mejor nivel de vida. Así que Ujú. es lógico al modelo de país que plantea este gobierno. Ujú. Y Mariano, en el tema puntual de la marina mercante, expliquémosle un poco a la gente qué significa tener una marina mercante, que además, dicho sea de paso, y en esto de Sasname, el crecimiento de la marina mercante o de la tripulación y de la industria naval en Paraguay, en gran parte se debe a los empresarios argentinos. Y hay una gran cantidad de empresas argentinas que en su momento, en los 90 con un decreto muy parecido a este, Claro. eh, han migrado a otros países, entre ellos Paraguay. Paraguay ha entendido que ofreciendo ciertas cuestiones impositivas y con el tiempo hasta de infraestructura logró tentar a muchas empresas para que migren al Paraguay, entre ellas muchas empresas argentinas. Y bueno, hoy encontramos en Paraguay a la tercer flota fluvial del mundo. Eh, lo que pasa es que, bueno, también Paraguay es un país en el cual sus trabajadores no están sindicalizados o a los pocos que hay les cuesta muchísimo poder sostener una gestión. Eh, entonces, en ese sentido, han aprovechado esas ventajas y nosotros, lamentablemente, con este tipo de políticas y la falta de políticas en otros momentos, han hecho que estemos reducidos a la mínima expresión Mm, de Marina Mercante Nacional, un país bien. que además, vos fíjate las incongruencias, un país con más de 6.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial está casi extinguida y un país mediterráneo es la tercera flota fluvial del mundo. Claro, claro. Bueno, a eso iba. No solo la industria de la marina mercante para un país como la Argentina es esencial, sino que además te deriva en otras cuestiones. Tener una infraestructura, una producción de astilleros y demás, a la Argentina en algún momento la había posicionado entre los primeros países del mundo, ¿no? Sí, Argentina llegó a tener la quinta, sexta flota marítima del mundo, ¿no? Con Elma como empresa naviera del Estado y con otras tantas empresas privadas que también funcionaban a la par de Elma. Y la flota fluvial del Estado también acompañado por una gran actividad privada que también se había desarrollado a la luz de estas empresas del Estado, donde Argentina, bueno, sí, era un faro en la actividad a nivel mundial. Pero Mm. bueno, todos estos procesos se dan también con un modelo de país que tiende a ser una potencia industrial o un país industrializado o altamente industrializado, en el cual eh, fija la necesidad de poder transportar sus productos. El mundo ha cambiado, hoy tenés tres o cuatro alianzas mundiales que manejan el 80% del mercado exterior,
eh, y bueno, son los que hoy manejan ese potencial. Pero Argentina, vuelvo a decir, tiene la posibilidad de un mercado de cabotaje nacional interno que ningún país se lo entrega, o muy pocos países son los que se lo entregan a banderas extranjeras. Tenemos un mercado regional, ¿no? Con todo lo que es América del Sur, para poder, donde hay también una gran cantidad de intercambio comercial, que es otro de los potenciales que tiene la Argentina a mano, pero para eso necesitas políticas de Estado que prevean un crecimiento en la industria, que prevean también una soberanía en el transporte y una soberanía económica. Sí, sí. Y una actividad que además de generar todo esto, genera divisas o generaría divisas Ujú. y mano de obra calificada y con una industria que, y en esto también te pido que se lo aclares un poco a la gente, eh, no solo impacta en el mundo naval o naviero, como se diga, porque también la tarea de los astilleros dispara hacia otras actividades, ¿no? Hay otra industria que se abre a partir de la construcción, por ejemplo, de un barco. Mirá, la industria del flete, que está muy ligada a la industria naval, ¿no? La industria de la producción de buques, se dice que por cada trabajador directo de estas industrias genera trabajo para otros 6 de forma Seis, paralela. seis. Sí, 6. Entonces, al desarrollar una industria de este tipo, primero que está desarrollando oficios de alta calidad, ¿no? Donde vos además eh, imagínate que las universidades empiezan a trabajar con técnicos, con ingenieros navales, cosa que Argentina, si tiene 2 o 3 por año iniciando la carrera, es mucho. Eh, eh, bueno, no solamente es la industria del flete, sino la industria pesquera, que también está atada, muy ligada a la industria naval. Yo creo bueno, ese es un país, ese es un modelo de país que genera estas cosas cuando vos desarrollás estas actividades. Pero además tenemos que pensar que estamos en un lugar en el mundo, alejados, normalmente se dice alejado de los polos comerciales más importantes del mundo, pero a su vez, vos fíjate lo que está sucediendo. América del Sur, desde el canal de Panamá hacia abajo, está desarrollando distintos puentes, por decirlo de una manera, Atlántico-Pacífico, como el que se está, la ruta bioceánica el corredor bioceánico que se está desarrollando en este momento y que va a pasar por las provincias de Salta y Jujuy en Argentina, Ah, viniendo de Brasil, pasando por Paraguay, llegando a Chile y a Perú. Entonces, América del Sur se está transformando en uno de los polos logísticos más importantes del mundo. Es increíble, pero los que tenemos la posibilidad de trabajar y poder conversar con compañeros trabajadores de otros países de América del Sur, atento a que somos participantes de la Federación Internacional del Transporte, la ITF, y nosotros tenemos la dirección, la presidencia para América Latina. Vemos que estos embates contra la marina mercante y contra el trabajador del transporte en general está casi sucediendo en forma simultánea en muchos países. Desde el canal de Panamá incluido, hacia abajo estamos con estas políticas de deterioro de los derechos laborales. Entiendo que esta gente que por un lado está pensando estas formas de transporte, lo están pensando con trabajadores cada vez más pauperizados, claro, menos calificados, ¿no? y bueno, eso es lo que se ve, es por lo que tenemos que pelear. Hay un gran potencial con nuestros recursos naturales y la necesidad que tiene el mundo de esos recursos naturales y lo mismo ser transportados, así que es un desafío importante el que tenemos por delante. Bien. Más allá de estas victorias que han tenido, Mariano, ¿cómo sigue la actividad de ustedes del gremio? Bueno, mirá, yo digo que no son victorias, son pequeños descansos que podemos Está tomarnos, por bien, está decirlo de una bien. manera, pero al momento esos momentos mínimos de descanso son para ponernos a pensar en cómo sigue. Nosotros
Ya mismo, en el día de mañana, por ejemplo, hay un seminario en la Cámara de Diputados donde vamos a llevar distintos temas para tratar, entre ellos, bueno, todo lo que fue la lógica de este decreto y la lucha con el cual lo frenamos, pero también otro tipo de cuestionamientos que tenemos a los efectos de poder convocar a diputados y senadores a que rápidamente nos pongamos a trabajar en los proyectos de ley que hay para un desarrollo de una marina mercante y una industria naval Claro. seriamente, con los que ya hemos presentado a los trabajadores en conjunto con las empresas y con todos aquellos que estén dispuestos a presentar un proyecto, hacer una gran discusión y salir con una ley que sea fortalecida, una ley pensada entre todos, donde todas las partes tengan que sientan que hemos ganado con esa ley, ¿no? Que Ujú. ninguno de las partes está en retirada o en peligro. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos ahora. Primero fue frenar un decreto que nos eliminaba, nos sacaba del medio, y ahora es el de generar normas claras para el desarrollo de una marina mercante con las empresas, con el Estado y con los trabajadores incluidos. Bien. Mariano, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, muy amable. Gracias.